caso de esta explicación sobre la curva ipsométrica van a dar su práctica. A ver, quiero ver cómo están, si están entendiendo o no. Bueno, la curva ipsométrica va a representar de manera gráfica la relación que existe entre las elevaciones del terreno, ¿no? Estas elevaciones que nosotros lo conocemos como las General, cotas. disculpe, en general, está presentando. Sí, ¿no se puede ver? Yo no lo puedo ver. No, no No se sé puede si. ver. No se ve nada. Ay, a ver. Ahora sí, ¿ya lo pueden ver? Ahora sí, mira, Sí. ahora sí. Ya, Sí, genial. gracias. Ya, bueno, les decía. La curva ipsométrica va a representar, ¿no?, una relación existente entre las elevaciones del terreno que nosotros lo conocemos también con el nombre de cotas, ¿no? En este caso trabajamos con cotas medias, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con cotas medias? Nos podemos ya obtener este valor directamente de la cuenca, ¿no? O también lo podemos promediar, ¿no? ¿Y cómo promediamos una cota media? Si tenemos, por ejemplo, si esta sería nuestra cuenca, ¿no? Y lo voy a dividir en secciones, ¿ya? Si lo divido en secciones, acá tengo un punto X, Y. A ver, lo voy a hacer más largo. Ya, para que se entienda mejor. Ya, si yo tengo una cuenca X, ya la tengo delimitada. Entonces, para hacer las curvas ipsométricas, se dividen en tramos, en secciones, ¿ya? Dependiendo del área de la cuenca, ¿no? Para qué finalidad estoy delimitando mi cuenca, depende de los cauces que tenga esta, ¿no? Si por ejemplo acá solo tiene una y aquí unos pequeños afluentes, ¿no? Va a depender de las características de la cuenca, ¿no? En este caso vamos a seccionarlas así. Entonces, si yo quiero trabajar con la cota media, ¿no? ¿Cómo la voy a obtener? Bueno, en este caso, ¿no? Bueno, trabajemos con esta sección, ya. Acá la sección 1, sección 2 y sección 3. Ya. Si yo tengo esta sección, ¿no?, voy a tener un punto aquí y un punto aquí. ¿Ya? Entonces, ese punto ahí arriba no tiene una altitud, ¿no? Tiene unas coordenadas y también tiene una altitud que nosotros lo representamos con Z y lo denominamos también cota, ¿no? Dependiendo de la ubicación del terreno, esto puede ser la cota mayor, ¿no? Y esta también con sus repetidas coordenadas, y su cota va a ser la cota menor, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a obtener yo la cota media? Si esta es la mayor y esta es la menor, ¿no? Dividiéndolo entre 2, ¿no? Sumándolo y dividiéndolo entre 2, como yo calcularía un promedio, ¿no? Entonces, para estimar la cota media en esta sección, ¿no?, lo divido. La cota mayor más la cota menor entre 2 me va a dar a la cota media, ¿no?, que yo estoy, con la que quiero trabajar.
Se puede obtener directamente de la cuenca cuando hacemos esta delimitación, ¿no? Pero en caso no la tengan y se les proporcionen datos de cota mayor y cota menor, entonces nada más lo que tienen que hacer es sumar y luego dividirlo entre 2, ¿no? Cuando trabajamos en secciones, ¿no?, de este tipo, ¿no? Si, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no?, etcétera. Pues siempre va a haber un punto de inicio y un punto, una altitud máxima y una altitud mínima, ¿no?, en cada una de estas secciones. Entonces acá ya está trabajada la cota media. Ya, a ver, ¿alguna pregunta sobre cómo calcular la cota media? Cuando hablamos de altitudes o de cotas, se representan con el número o la letra, perdón, Z. Ya, esta es la letra con la cual representamos altitudes o cotas, ¿no? Generalmente. Por eso lo estoy representando con esa letra. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser, qué va a ser esa curva hipométrica? Va a ser la relación entre las elevaciones del terreno y las superficies acumuladas, ¿no? Pueden ser por debajo o por encima de dicha elevación, ¿no? Bueno, si ya estamos mencionando que vamos a trabajar en cuanto a elevaciones del terreno, trabajamos con cotas medias. Entonces, ¿qué son las superficies acumuladas? Va a ser el área, ¿no?, acumulada, representada en porcentajes, ¿ya? Por debajo o por encima, ¿no? ¿A qué se refiere por debajo o por encima? En este caso, ¿no?, si ustedes nos vamos hacia el último cuadrante, ¿no?, hacia la última fila que dice porcentaje de área acumulada, ¿no? Aquí yo estoy sumando 0,16 más 2,08, ¿no?, 2,23 más 5,69, y así voy sumando, ¿no? Voy acumulando cada uno de estos hasta llegar hasta 100. Esto sería, ¿no?, por encima, ¿no? Cuando es por debajo, voy a hacerlo al revés, ¿no? Entonces tengo que empezar arriba, restando 100 menos 0,16 y así voy bajando. Vamos a trabajar con esta forma porque es la más práctica y la que ya la mayoría conocemos, ¿no?, en cuanto a acumulaciones. No, cualquier dato que se trabaja acumulado se suele trabajar de esta forma, entonces lo vamos a trabajar así nada más. Ya, que permite calcular la elevación media y la mediana de la cuenca, ¿no? La curva isométrica o curva de área y altitud se construye determinando las áreas entre las curvas de nivel y representando en una gráfica el área acumulada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a representarlo en esta gráfica o qué nos indica esta curva isométrica? No, esto va a ser nuestro resultado, ¿no? Esta va a ser nuestra gráfica. En el eje X van a tener altitudes, ¿no? Estas altitudes de aquí, las cotas. Y en el eje Y van a tener porcentajes de áreas acumuladas, ¿no? ¿Cómo van a calcular el porcentaje de áreas acumuladas? Bueno, esto también es un dato que ya se va a tener, ¿no? En todo caso, esto ya es información que se obtiene, ¿no?, de la cuenca o que les van a dar a ustedes, ¿no?, el área. Entonces, nada más van a sumarlo para obtener el área total, ¿no? Esto vendría a ser el área total de la cuenca, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a obtener el porcentaje de área? Bueno, puedo aplicar una regla de 3 simple, lo que a ustedes se les haga más sencillo, ¿no? Si, ¿cuánto? 0,5, ¿qué porcentaje de esta área es? En este caso es 0,16. Entonces, 6,7, ¿qué porcentaje de esta área es? 2,08, ¿no? Y así sucesivamente con cada una de las áreas. ¿Cómo hago este acumulado? Bueno, el primero no tiene que acumularse con nadie, se escribe tal cual.
El segundo sí, ¿no? Voy colocando este de acá, el primero, más el área acumulada en esta segunda fila, ¿no? Perdón, el área que representa en esta segunda fila. Y este vendría a ser mi área acumulada 2 y así sucesivamente. Ahorita les muestro un Excel para que se pueda comprender mejor. Ya. Bien, estos dos datos los tenemos como información de la cuenca, ¿ya? Entonces acá no tenemos que trabajar nada, lo único que vamos a hacer con el área es sumarla, ¿no? Acá está la fórmula para saber cuánto es el área total, ¿ya? Una vez sumado, ¿no? Ya yo puedo determinar qué porcentaje, ¿no?, me representa cada una de estas áreas seccionadas o individuales, ¿no? Entonces yo puedo multiplicar esto por 100 y lo divido, ¿no?, entre el área total, ¿no? Ya como a ustedes se les haga más sencillo, ¿no?, para determinar qué porcentaje de área es. Entonces yo estoy multiplicando el área individual por 100 y lo divido entre el área total, ¿no? Y para arrastrarlo en todos, entonces al área total, que es el que voy a arrastrar entre todos, ¿no?, lo cierro, ¿no? Le pongo candadito con esta representación. Entonces lo jalo, ¿no?, y ya me determina el porcentaje que representa cada una de estas áreas. Para corroborarlo, lo que pueden hacer es sumar y la sumatoria les debe dar 100, ¿no?, que es el 100%. Y bueno, el área acumulada, como les decía, en la primera no lo colocan tal cual, ¿no? Entonces sería lo mismo. En la segunda ya colocan el porcentaje del área acumulada anterior más el porcentaje del área para esa sección. En el tercero, lo mismo, el porcentaje del área acumulada anterior más el porcentaje del área en esa sección. Y así para cada uno de estos. Ya iban jalando. Como también es un porcentaje de área acumulada, ¿no? El último, ¿no?, el último valor ya les tiene que dar 100. Esa es también una forma de que ustedes puedan corroborar que están trabajando de manera correcta, ¿ya? Y bueno, ¿cómo se va a representar esto? Bueno, a través de esta gráfica. Entonces, mi eje X, ¿no?, vendría a ser las cotas y mi eje Y va a ser el porcentaje del área acumulada. Lo selecciono y puedo insertar una gráfica, ¿no? Y ahí está mi gráfica. Aquí se ve se ve diferente, ¿no?, la gráfica porque está empezando en la cota 0, ¿no? Entonces lo vamos a empezar en la cota 2500 hasta el 5500, que es entre los valores que se encuentra nuestra información, ¿no? Entonces ahí tendríamos ya nuestra curva isométrica. Y ustedes le pueden agregar, ¿no?, el nombre en el eje X, que es una altitud promedio, o la cota media, el porcentaje de área acumulada, ¿no?, y cómo se denomina la gráfica, que vendría a ser la curva isométrica, ¿no? Ahora en el eje Y se mantiene generalmente, ¿no?, también entre 0 y 100, porque 100 es el máximo valor que puedes obtener. No podemos obtener otro valor máximo, ¿no?, porque es un área acumulada. Y bueno, esa sería nuestra curva. Entonces, ¿qué representa nuestra curva?
¿no? Esta es la interpretación que le podemos dar, ¿no? La característica de la curva hipométrica nos va a indicar la edad del río principal, ¿no? Entonces, cada forma, ¿no? Nos indica una característica diferente. En caso de los ríos jóvenes, los ríos maduros y los ríos viejos, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta imagen, ¿no? Y lo comparan con esta curva, ¿a cuál se asemeja más? ¿No? Entonces, a ver, lo vamos a colocar acá. Ya. Claro que no va a obtener pues la misma forma exactamente tal cual, ¿no? Pero si ustedes la analizan, ¿no? De manera, a cuál se parece más, ¿no? De esta forma, de hecho no va a ser idéntica. Pero a ver, ustedes, de acuerdo a las imágenes que están apreciando, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Río joven, un río viejo, un río... Un río maduro. Río Maduro. Jóvenes, ingeniero. Bueno, de acuerdo, ¿no? A las características que estamos viendo, a ver, observen bien la forma, ¿no? Río Tiene Viejo. tendencia a una forma cóncava, ¿no? A una forma Maduro. cóncava. Entonces sería un río joven, ¿no? Joven, sí, sí es cóncavo. Sí estaría, a ver, eh, Ingeniero, en todo caso nos tenemos que guiar por la parte del inicio de la curva. tienen que observar toda la curva, ¿no? En caso, ¿no? La curva sería más de esta forma y así, ¿no? Tiene tanto la parte convexa como la parte cóncava, ¿no? Ahí podríamos hablar de un río maduro, ¿ya? Pero estas dos partes tienen que verse notablemente en la gráfica. Ahora, si nuestra curva sería totalmente de esta forma, ¿no? Totalmente convexa, entonces ahí sería un río viejo. Si ustedes, ¿no? Observando, ¿no? Esta forma, ¿no? Acá tiene un ligero pliegue que quizás los puede hacer confundirse, ¿no? Si es un río maduro, quizás, ¿no? Un ligero pliegue. Pero analizando toda la curva, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, es una curva ligeramente cóncava, ¿no? Esta es la representación aparente que tiene. Acá tiene una ligera desviación, también una ligera curvatura, ¿no? Por la terminación, ¿no? Porque es hasta esta parte donde tenemos datos, ¿no? Pero si la observan ustedes así, ¿no? De manera tallada, podría ser un río joven, ¿no? Entre un río joven y un... Esta partecita quizás los puede hacer confundirse, ¿no? Sí podría ser un río maduro, pero hay que analizar a la curva de manera general. Y bueno, si ustedes me indican, ¿no? En todo caso, en algún ejercicio, en alguna práctica, es una curva madura por estas características, ¿no? Entonces ustedes justifiquen su respuesta, ¿no? Tiene esta curvatura convexa aquí, luego es más cóncava aquí, ¿no? Es más pronunciada aquí y luego tiene esta
esta ligera curva aquí, entonces por esas dos características es un río maduro, ¿no? Si alguien me dice, no, pero esta curvatura generalmente es cóncava, entonces es un río joven, entonces también justifiquen siempre su respuesta, ¿ya? Pero de manera general analicen toda la curva, no solamente el espacios pequeños, ¿no? Observen acá las dos, la imagen que tenemos como ejemplo, ¿no? Miren, es bien pronunciada aquí esta parte, ¿no? Para estos dos casos es bien pronunciada. ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien. Ingeniera, un favor, ¿cree que pueda volver a elaborar el gráfico? Ya, a ver. Solo a graficarlo nada más. Sí, La gráfica nada más es la relación, ¿no?, que existe entre la altitud o la cota y el porcentaje del área acumulada, ¿no? Entonces, si ya tenemos todos estos datos, lo único que haces en Excel es seleccionar el eje X, que en este caso es la cota media o la altitud media, y el porcentaje del área acumulada. Y insertas el gráfico, ¿no? Y acá, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es trabajar pues su gráfico, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de cota media? 2.775. Entonces no voy a empezar con 0, ¿no? Porque se ve, no se ve bien la presentación del gráfico, ¿no? O bueno, depende de ustedes cómo lo van a interpretar también su gráfico, ¿no? Quizás así lo pueden observar mejor, él es más fácil para ustedes, ¿no? Pero para otros efectos se puede analizar mejor así, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver su gráfico, ¿ya? Y nada más acá insertan posteriormente si es una curva, el nombre del gráfico, ¿no? Una curva isométrica en el eje y el porcentaje de área acumulada, ¿no? Y en el eje X la altitud promedio. ya ingeniera, gracias. Muy bien. Ingeniera, una consulta. Ese trabajo lo va a dejar, ¿verdad? ¿O lo tenemos que hacer ahora? Porque si es en el Excel, supongo que cada grupo tiene que reunirse para hacer su meet y todo. ¿Cómo? Que ese trabajo que dijo usted que iba a ser grupal para hoy, ¿lo va a hacer hoy o lo va a dejar? Lo van a hacer hoy. ¿Es en Excel, ingeniera? Sí, no, depende de cómo se organicen ustedes. Ahorita les voy a mostrar la práctica para que lo observen y puedan eh, dividirse, ¿no? Por eso es grupal, porque son varios parámetros. Entonces, Leonela ya me pasó la lista, ¿no? De los grupos. Entonces, por eso les dije que hoy día iban a tener la primera práctica grupal, ¿no? Va a ser hasta las 8 de la mañana, es un tiempo bastante suficiente para que puedan terminarlo, ¿no? No es complicado, pero sí tienen que trabajar algunos datos, entonces por eso es grupal, ¿no? Si fuera individual quizás requerirían más tiempo, ¿no? Pero por eso es grupal. Ahorita les muestro la práctica.
A ver, cada grupo es de 6 o de 5, ¿no? Entonces me parece que es un grupo suficiente. Ya. Esta es la práctica calificada grupal. No, se necesitan calcular los parámetros morfológicos de la cuenca Santa María para elaboración de un expediente técnico. Ya, esta es la cuenca, ¿no? Acá les estoy dando, ¿no? También la sección del río principal, ¿no? En este caso vamos a trabajar, ¿no? Con el río del medio, ¿ya? Este de acá que nace, que está con la parte bien oscura, ¿no? De acá es su nacimiento. Todo esto hasta acá arriba es esta va a ser nuestro cauce principal, ¿ya? O nuestro río principal. Los demás van a ser afluentes, ¿ya? Entonces, ese río lo estoy dividiendo también en 3 secciones. L1, L2 y L3. Y también está coloreado en diferentes tonalidades. Esta parte es más oscura, esta parte es un poquito más clarita y esta es más clarita, ¿no? Acá les estoy dando la cota media, el área en kilómetros y el perímetro en kilómetros, ¿no? Y acá también está dividido, ya no van a tener que hacer más. ¿Qué van a calcular? Área total, perímetro total, eso está bastante sencillo. Longitud total del río principal también. Factor de forma de orto, aquí van a tener que ustedes clasificarnos, si es de forma 1, de orden 2, de orden 3, ¿no? Etcétera. Acá sí me van a calificar todos, ¿no? Este puede ser el cauce principal, pero ustedes tienen que otorgarle su clasificación. No, perdón. Este es el orden de la cuenca, ¿no? El factor de forma de Orton, ustedes lo van a calcular, ¿no? Con el área y la longitud total, ¿no? Eso ya está en la diapositiva que estuvimos analizando la clase pasada, ¿no? Todos estos parámetros están en esa diapositiva, ¿ya? Entonces, si no se acuerdan de alguna fórmula, entonces lo revisan, ahí está todo. Coeficiente de circularidad también lo tienen ahí la fórmula en sus diapositivas. El orden de la cuenca, que es lo que les estaba mencionando, ¿no? Si es de orden 1, de orden 2, de orden 3, ¿no? La pendiente de la cuenca, que también acá tienen cotas, ustedes pueden calcularlo, ¿no? Y la curva hipométrica. Ya, si tienen alguna duda con respecto a algún parámetro durante la resolución del ejercicio, me le indica. Ya, de igual forma, solo un integrante por grupo me sube el archivo en PDF y me colocan los nombres de todos los que están participando, pues en la resolución del ejercicio, ¿ya? Terminamos 8 de la mañana, ahorita voy a aperturar una tarea. ¿Alguna pregunta?
Bien, jóvenes, ya está en el Classroom aperturado una tarea práctica calificada grupal. Ya, archivo en PDF, colocan los integrantes de su grupo. Si desean añadir una hoja de Excel donde están su resolución de ejercicios, mejor para poder calificarlos, ¿no? Y poder revisarlos. Miren, yo eh, les recomiendo que lo realicen. Si no está claro algo, lo podemos revisar más adelante, ¿no? La siguiente clase, si no ha quedado algo claro. Porque en el examen ustedes lo van a hacer individual. ¿Ya? Y ahí sí, pues yo no les voy a poder ya dar más alcances. Entonces, ahora, trabajen, ¿no? En grupo. Y bueno, esta va a ser una nota grupal, sí, pero trabajen, no participen todos. Ya. Bueno, jóvenes, adelante. Ingeniera, buenos días. Por favor, ¿podría subir el PPT de hoy al tablón? Sí, sí, ahorita lo voy a subir, Elena, gracias. El PPT de hoy también ya está en el tablón, jóvenes.